Hay momentos en la política internacional en los que todo parece estable hasta que deja de serlo, y ahora mismo el mundo está entrando en uno de esos momentos. La salida diplomática que durante meses se consideró la única opción real en la crisis del uranio iraní, simplemente ha desaparecido del tablero. No por accidente, no por sorpresa, sino por decisiones acumuladas que han cerrado el margen de maniobra. Y lo más crítico es esto: no hay un reemplazo claro. Lo que queda ahora no es negociación normal. Es una cuenta atrás de 72 horas donde Estados Unidos, Rusia, Irán y China están tomando decisiones que podrían cambiar el equilibrio de todo Oriente Medio. Lo que ocurra aquí no será pequeño, será histórico. Y si quieres entender lo que realmente está pasando antes de que los medios lo simplifiquen o lo oculten, suscríbete ahora al canal, dale like al video. Comparte este análisis y comenta qué crees que pasará en las próximas 72 horas, porque esta historia todavía no ha terminado. Hay momentos en una crisis en los que la ventana no se cierra lentamente ni con advertencias claras, simplemente desaparece. Y cuando eso ocurre, el sistema entero de toma de decisiones entra en una lógica completamente distinta. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora en la crisis del uranio iraní. El llamado salida diplomática, que durante semanas había sido considerado el mecanismo más viable, más estructurado y más respaldado por precedentes históricos, ha dejado de existir en la práctica, no porque haya fallado técnicamente, no porque haya surgido una alternativa más eficaz, sino porque el tiempo político necesario para ejecutarlo ha sido consumido por decisiones acumuladas que han reducido el margen de maniobra hasta hacerlo desaparecer. Lo que sustituye a esa salida no es otra vía diplomática equivalente. Es algo mucho más delicado, una ventana de 72 horas en la que los principales actores internacionales, Estados Unidos, Rusia, Irán, China y Arabia Saudí, deben tomar decisiones que podrían definir el equilibrio de Oriente Medio durante la próxima década. Y es importante subrayar esto con claridad. Lo que ocurra en ese intervalo no solo será significativo, será determinante. Para entender por qué la desaparición de esta opción diplomática es tan relevante, hay que examinar qué era exactamente esa salida y por qué se consideraba la única estructura viable con posibilidades reales de éxito. Durante meses, el mecanismo central de contención giraba en torno a una propuesta concreta: la transferencia del uranio iraní enriquecido, aproximadamente 450 kilogramos al 60% a custodia rusa. Este material sería trasladado a territorio ruso bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde sería almacenado y posteriormente reprocesado como combustible nuclear civil dentro de un marco de verificación internacional. No se trataba de una idea improvisada ni de una hipótesis reciente. Era un esquema ya probado en el marco del acuerdo nuclear anterior, donde Rusia participó en la retirada de una gran parte del uranio enriquecido iraní bajo supervisión internacional, con resultados verificados durante años por la AIEA. El valor de este mecanismo residía en su equilibrio. Permitía que el material saliera físicamente de Irán, asegurando controles internacionales estrictos. Al mismo tiempo, evitaba una humillación política directa para Teherán, que podía mantener parte de su infraestructura nuclear civil. Para Estados Unidos, suponía la reducción del material crítico sin necesidad de una confrontación directa. Y para la comunidad internacional, ofrecía un marco verificable y técnicamente sólido. En términos políticos y técnicos, era la única fórmula que combinaba viabilidad operativa, aceptación mínima entre las partes y supervisión internacional creíble. Sin embargo, esa opción ha desaparecido del escenario activo. Y es aquí donde la situación entra en una fase completamente distinta. Es importante precisar lo siguiente: esta desaparición no implica el fin automático de la crisis, ni hace inevitable un conflicto armado, ni significa que todas las opciones hayan sido agotadas.
Lo que sí indica es algo mucho más específico y, en términos estratégicos, más peligroso: la entrada en un periodo donde cada decisión tiene un impacto amplificado por la ausencia de una salida estructurada. En las próximas 72 horas se concentran varios factores de presión simultáneos. En primer lugar, el marco de contención que ha mantenido el conflicto en niveles controlables se encuentra bajo tensión creciente. Las extensiones temporales que han evitado una escalada se han basado siempre en la expectativa de que existía una solución diplomática viable. Esa expectativa ahora está en entredicho. En segundo lugar, Rusia mantiene formalmente su propuesta de custodia del uranio. Sin embargo, en diplomacia internacional, las ofertas no permanecen indefinidamente en estado activo. Cuando no se avanzan, comienzan a transformarse en referencias políticas sin capacidad operativa real. Ese proceso, aunque silencioso, suele producirse en ventanas temporales reducidas cuando no hay avances concretos. En tercer lugar, Irán observa el desarrollo de los acontecimientos con un cálculo estratégico muy preciso. Para Teherán, cada hora sin una salida diplomática reduce la posibilidad de realizar concesiones que puedan ser presentadas internamente como decisiones soberanas y no como respuestas a presión externa. Esa diferencia es clave en la política iraní y en su legitimidad interna. Lo que emerge en este contexto no es un vacío total de opciones, sino algo más complejo: incertidumbre estructural. Es fundamental entender que la desaparición de esta vía diplomática no es el resultado de un único evento, sino de una secuencia acumulativa de decisiones políticas. En particular, la negativa a entrar en negociaciones detalladas sobre la propuesta rusa ha contribuido a agotar el tiempo disponible para su implementación. Desde Washington, la objeción principal se ha centrado en el riesgo de otorgar a Moscú una influencia excesiva sobre el ciclo del combustible nuclear global, una preocupación legítima desde el punto de vista estratégico. Sin embargo, abordar esa preocupación habría requerido una negociación técnica compleja sobre límites, supervisión y mecanismos de verificación. En lugar de avanzar en ese terreno, la propuesta fue rechazada de forma general, sin desarrollar un marco alternativo operativo equivalente. El resultado es el actual bloqueo, una propuesta técnicamente viable, históricamente probada, pero políticamente estancada. Y en este punto, el sistema entra en una fase en la que el tiempo deja de ser un recurso neutral y se convierte en un factor de deterioro acumulativo. Cada día sin avance reduce la flexibilidad diplomática. Cada extensión de plazo sin acuerdo aumenta la presión sobre los actores regionales, y cada intento fallido de sustitución del mecanismo original reduce la probabilidad de reconstruirlo en condiciones similares. Lo que estamos observando, desde una perspectiva analítica estricta, no es todavía una escalada militar ni una resolución diplomática. Es algo más difícil de encuadrar: una transición hacia un entorno de alta incertidumbre estratégica, donde las decisiones adquieren un peso desproporcionado en relación con el tiempo disponible para tomarlas. En ese contexto, las próximas 72 horas no deben interpretarse como un ultimátum formal, sino como una fase de concentración crítica de decisiones. Una fase en la que cada actor involucrado, de Washington a Moscú, de Teherán a Pekín, deberá redefinir su posición no en función de escenarios ideales, sino de opciones disponibles bajo presión creciente. Y es precisamente ahí donde reside la verdadera dimensión de este momento. No en un único evento decisivo, sino en la acumulación simultánea de decisiones que pueden alterar de forma estructural el equilibrio regional. Para entender la gravedad de este momento, es necesario volver al registro histórico y analizar cómo se ha llegado hasta aquí, porque lo que está ocurriendo no es un fenómeno aislado ni una crisis improvisada. Es el resultado de un proceso diplomático largo, complejo y en muchos aspectos ya documentado. El acuerdo nuclear de 2015, conocido como el marco del JCPOA, no fue un ejercicio simple de negociación bilateral. Fue una construcción diplomática multilateral
que involucró a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China e Irán. Su arquitectura requirió años de conversaciones técnicas, políticas y jurídicas en múltiples niveles. Dentro de ese acuerdo, uno de los elementos más relevantes fue precisamente el tratamiento del uranio enriquecido iraní. Rusia desempeñó un papel central en la retirada de gran parte de ese material, bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ese proceso no fue improvisado, estuvo regulado por protocolos detallados, verificados durante años y evaluados de forma continua por inspectores internacionales. El punto clave aquí es que ese mecanismo no solo existió, sino que funcionó. Durante varios años, la transferencia, almacenamiento y supervisión del material nuclear iraní se ejecutó sin incidentes significativos y bajo un régimen de verificación internacional estable. Esto significa algo fundamental. El modelo que ahora se discute no es una invención nueva. Es, en esencia, una reutilización de una estructura que ya ha sido aplicada con éxito en el pasado reciente. Sin embargo, el contexto político actual es completamente distinto al de 2015. Y ahí es donde comienza la divergencia entre la viabilidad técnica y la realidad diplomática. Cuando la propuesta de custodia rusa volvió a aparecer como posible solución en el marco de la crisis actual, no se trataba de un escenario inexplorado. Desde el punto de vista técnico, existían precedentes, procedimientos y mecanismos ya definidos. Las preocupaciones sobre verificación, control y uso del material habían sido abordadas previamente en el marco del propio JCPOA. Pero el problema no ha sido técnico, ha sido político y temporal. En lugar de avanzar hacia una negociación detallada sobre los términos específicos de esa custodia, incluyendo límites operativos, supervisión reforzada y garantías de no utilización comercial, el proceso se estancó en una fase de rechazo general. Ese rechazo no fue acompañado por una alternativa operativa equivalente. Y en diplomacia internacional, la ausencia de alternativa no es un vacío neutro, es un factor que acelera el deterioro del margen de negociación. Mientras tanto, el tiempo político disponible para estructurar un acuerdo viable ha ido disminuyendo de forma progresiva. Cada extensión de los plazos de negociación se ha basado en una premisa, que existía todavía una salida diplomática alcanzable. Esa premisa ha sido la base de la contención del conflicto, pero esa base ahora está debilitada. La desaparición práctica del mecanismo de custodia no implica, en sentido estricto, que el proceso diplomático haya terminado. Tampoco implica que la guerra sea inevitable. Pero sí introduce un cambio estructural en la naturaleza del riesgo. A partir de este punto, el sistema deja de operar con márgenes amplios de negociación y entra en una fase de decisiones comprimidas en el tiempo. En este contexto, las próximas 72 horas adquieren un peso político desproporcionado. Desde Washington, el dilema central gira en torno a la evaluación de la propuesta rusa. La preocupación principal ha sido siempre la posibilidad de otorgar a Moscú una posición de influencia significativa en el ciclo del combustible nuclear. Esa preocupación es estratégicamente comprensible. Sin embargo, abordarla requería un proceso de negociación técnica mucho más profundo. Establecer límites claros sobre la custodia, definir mecanismos de supervisión internacional estrictos, y garantizar que el material no pudiera ser reutilizado con fines comerciales o estratégicos. Ese nivel de negociación no se ha desarrollado con la intensidad necesaria en el tiempo disponible. En su lugar, la propuesta fue rechazada de forma general, sin una sustitución equivalente. Desde el punto de vista del proceso diplomático, esto genera un vacío operativo. Rusia, por su parte, ha mantenido formalmente su disposición a participar en la custodia del material. Altos funcionarios han reiterado la oferta en múltiples ocasiones,
Pero en diplomacia, la persistencia de una oferta no equivale a su permanencia indefinida en estado activo. Cuando una propuesta no avanza, comienza a transformarse. Deja de ser un mecanismo operativo y pasa a convertirse en una referencia política. Ese cambio, aunque gradual, tiene consecuencias prácticas importantes. Reduce la probabilidad de implementación futura. Irán observa esta dinámica con un cálculo muy preciso. Para Teherán, el elemento clave no es solo la resolución del conflicto nuclear, sino la forma en que se produce. La legitimidad interna del sistema político iraní depende, en gran medida, de que cualquier concesión pueda ser presentada como una decisión soberana, no como una imposición externa. La ausencia de un marco diplomático funcional reduce la posibilidad de construir ese tipo de narrativa interna, y eso, a su vez, limita el margen de maniobra de su liderazgo. En paralelo, otros actores internacionales están ajustando sus posiciones de forma más silenciosa, pero igualmente significativa. China mantiene una postura de observación estratégica, evitando declaraciones públicas que alteren el equilibrio actual, pero monitorizando de cerca la evolución del conflicto. Rusia continúa posicionándose como un actor indispensable en cualquier solución técnica viable, y los países del Golfo observan con creciente atención la relación entre capacidad militar estadounidense y eficacia diplomática real en la región. Lo que emerge de esta configuración no es una línea de crisis clásica, sino un sistema de tensiones superpuestas, donde cada actor actúa en función de cálculos distintos, pero interconectados. El elemento crítico aquí es el tiempo, no en un sentido abstracto, sino como recurso político en deterioro. Cada día sin acuerdo reduce la flexibilidad de los actores implicados. Cada ausencia de avance aumenta el coste político de cualquier futura concesión, y cada intento fallido de sustitución del mecanismo original reduce la probabilidad de reconstruirlo en condiciones similares. En términos analíticos, lo que se está produciendo no es una escalada lineal ni una resolución progresiva. Es una transición hacia un entorno de incertidumbre estructural, donde las decisiones adquieren un impacto amplificado debido a la falta de mecanismos de amortiguación diplomática. Y es precisamente por eso que el concepto de una ventana de 72 horas no debe interpretarse como un límite rígido, sino como una concentración crítica de presión política. Dentro de ese marco temporal, cualquier movimiento, ya sea una reapertura de negociación, una reafirmación de la propuesta rusa o un endurecimiento de posiciones, tendrá efectos inmediatos sobre la configuración general del conflicto. Lo relevante no es únicamente lo que se decida, sino el tipo de señal que cada decisión envía al resto del sistema internacional, porque en este tipo de crisis las señales son tan importantes como los resultados. En este punto del análisis es necesario abordar directamente las interpretaciones alternativas que circulan sobre la situación, porque no todos los observadores coinciden en que la salida diplomática haya desaparecido en términos reales. Y en política internacional, la precisión en la interpretación de los hechos es tan importante como los hechos mismos. Desde una perspectiva más cautelosa, podría argumentarse que el mecanismo de custodia del uranio por parte de Rusia no ha desaparecido, sino que simplemente ha perdido impulso político. Formalmente, la propuesta sigue existiendo. Ha sido reiterada por Moscú en varias ocasiones, y los canales de comunicación diplomática no han sido cerrados. Del mismo modo, Irán continúa participando en consultas indirectas a través de intermediarios regionales e internacionales. La infraestructura técnica necesaria para ejecutar una transferencia de material nuclear bajo supervisión internacional sigue intacta, y la Agencia Internacional de Energía Atómica mantiene sus capacidades de verificación activas. Desde este punto de vista, no estaríamos ante una desaparición de la salida, sino ante un enfriamiento progresivo de su viabilidad política.
Sin embargo, esta lectura, aunque técnicamente defendible, omite un elemento clave: la dinámica del tiempo en negociación internacional. En diplomacia, las soluciones no desaparecen de forma binaria, no se activan o se desactivan de manera absoluta. Lo que ocurre es un proceso gradual de erosión de la viabilidad política. Y ese proceso, una vez iniciado, tiende a acelerarse. Cada día, sin avances concretos, reduce el margen de flexibilidad de los actores implicados. Cada declaración pública de rechazo o de endurecimiento de posiciones reduce el espacio para compromisos futuros, y cada ciclo de negociación fallido disminuye la credibilidad de las propuestas existentes. Por tanto, incluso si el mecanismo de custodia ruso sigue técnicamente disponible, su viabilidad política está sometida a un desgaste progresivo. Y es aquí donde entra el elemento central de la situación actual: la acumulación de decisiones diferidas. A lo largo de las últimas semanas, el proceso diplomático ha estado marcado por un constante aplazamiento de las decisiones estructurales. En lugar de avanzar hacia una negociación detallada sobre los términos de la propuesta rusa, el proceso se ha desplazado hacia la búsqueda de alternativas que no han llegado a materializarse. Desde Washington, la principal preocupación ha sido evitar que Rusia obtenga una posición de influencia estructural en el ciclo del combustible nuclear. Esa preocupación es estratégica y legítima dentro del marco de seguridad internacional. Sin embargo, lo que no se ha producido es una negociación técnica detallada que permita convertir esa preocupación en un conjunto de restricciones operativas verificables. En lugar de eso, la respuesta ha sido un rechazo general de la propuesta sin una arquitectura alternativa equivalente. Desde el punto de vista del sistema diplomático, esto tiene una consecuencia directa: la pérdida de tiempo operativo, y ese tiempo no es recuperable. En paralelo, Rusia ha mantenido su oferta en términos relativamente constantes, pero en diplomacia internacional la constancia no garantiza permanencia. Una propuesta que no avanza en su implementación tiende a degradarse en su naturaleza política. Deja de ser una opción operativa y se convierte en una referencia retórica dentro del discurso diplomático. Ese cambio, aunque sutil, tiene implicaciones importantes. Reduce la probabilidad de ejecución futura sin un cambio significativo en las condiciones políticas generales. Irán, por su parte, se encuentra en una posición especialmente sensible dentro de este equilibrio. La estructura de toma de decisiones en Teherán está profundamente influenciada por la necesidad de preservar legitimidad interna. Cualquier concesión en materia nuclear debe poder ser presentada como una decisión soberana, no como una respuesta directa a la presión externa. La existencia de un mecanismo diplomático estructurado permite precisamente esa narrativa: la idea de un acuerdo negociado con beneficios mutuos y garantías internacionales. La ausencia de ese mecanismo reduce la capacidad de construir ese tipo de justificación política interna. En este contexto, la incertidumbre no es un vacío neutral, es un factor de presión. Y esa presión no se distribuye de manera uniforme. Afecta de forma distinta a cada actor, dependiendo de su posición estratégica, sus vulnerabilidades internas y sus objetivos de largo plazo. Mientras tanto, otros actores internacionales ajustan sus posiciones de manera menos visible, pero igualmente relevante. Rusia mantiene su papel como potencial intermediario indispensable, reforzando la idea de que cualquier solución viable requiere su participación directa o indirecta. China adopta una postura de observación calculada, evitando una implicación directa mientras protege sus intereses energéticos y comerciales en la región. Y los países del Golfo monitorizan la evolución del conflicto desde la perspectiva de la estabilidad del flujo energético global y la credibilidad de los compromisos de seguridad existentes. Lo que se configura no es una crisis lineal, sino un sistema de tensiones interdependientes.
Y dentro de ese sistema, el factor que introduce mayor volatilidad no es una acción concreta, sino la ausencia de una decisión